con cada uno de ustedes. Sandy, vamos a iniciar contigo. ¿Existen sí o no los extraterrestres desde tu punto de vista? Vamos a ver. Vamos a analizar la vida extraterrestre desde un punto de vista científico, histórico y bíblico. Actualmente en diferentes naciones como México, Estados Unidos, Europa, aparecen lo que es ovni. Los ovnis son objetos no identificados. Ahora, de una manera científica, pues nosotros estamos en un lugar, lo que le llaman espacio-tiempo. En el espacio y tiempo está lo que es la materia y la energía. La Biblia nos enseña que hay tres clases de cielo. Nosotros estamos en el cielo atmosférico, que es el cielo donde se vuelan los aviones, las aves, entre otras cosas. Y luego existe lo que es el cielo sideral, que es el universo físico. El universo físico es el mundo conjunto de las cosas existentes, donde están las galaxias. La ciencia dice que hay aproximadamente más de 200.000 millones de galaxias. Y nosotros estamos en la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene aproximadamente de 150 o 200.000 millones de estrellas. Eso es la Vía Láctea. La galaxia Andrómeda tiene, según el telescopio Webb, tiene aproximadamente más de 3.000 trillones de estrellas. O sea, cuando analizamos el universo físico, estamos en presencia de un universo que a nuestra óptica humana es infinito. Nosotros estamos en la Vía Láctea, lo que se llama el brazo de Orión. Nosotros estamos en el brazo de Orión, en un sistema llamado Sistema Solar, en un planeta llamado Tierra. ¿Qué es extraterrestre? Algo que no es de la Tierra, porque puede ser de Marte, puede ser de Júpiter, puede ser de Saturno. Entonces, este planeta, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que la tiniebla estaban debajo del abismo. Hay que hacer un énfasis ahí en la palabra tiniebla, porque la palabra tiniebla desde una óptica teológica no se refiere a una noche, sino que viene del hebreo kek o shek, suena así, significa actividad maligna. De manera pues que bíblicamente la Biblia no solo nos está enseñando que sí existen los extraterrestres, sino que cuando analizamos la Biblia y analizamos las historias, la Biblia es uno de los escritos más antiguos. Ahora, los primeros libros presentados primero que la Biblia fueron las leyes sumerias, en este caso la ley del talión, que son 285 leyes. Esta ley vino de un rey llamado Hammurabi, que fue 350 años después del diluvio, pero ya habían escrito, porque desde Adán estaban escritos. Lo que pasa es que todavía no estaba recopilada la Biblia, y luego es que Moisés, 2000 años, aproximadamente 1000 años después de la ley sumeria, la entrega a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Pero los sumerios nos enseñaban a nosotros que el sol era un dios. La Biblia te dice que no, la Biblia te dice que el sol era una estrella. Y científicamente está demostrado actualmente que la Biblia tenía razón. Los egipcios nos enseñaban a nosotros que los hombres eran dioses. La Biblia te enseña a ti que los hombres lo que son simple polvo de la tierra. Y la ciencia hoy en día le da la razón a la Biblia. Sabemos cómo la Biblia nos aclara las cosas. Actualmente la ciencia anda buscando que si hay agua en otro planeta. La Biblia te dice en Génesis que cuando Dios separó las aguas de las aguas, llamó Dios a las aguas de la tierra mares y a las aguas del cielo expansión. O sea, la Biblia te está diciendo que sí hay agua en otros lugares. O sea, la Biblia nos enseña todo. La Biblia también nos está enseñando en Génesis 1, versículo 2, que sí hay extraterrestres, y los extraterrestres fueron primero que la raza humana en la tierra, que habitaron. Ahora, ¿cómo es que la Biblia no nos enseña? El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 28, versículo 14, él habla del primer ser que es expulsado de sus niveles celestiales. En el Salmo 33, 6, la Biblia dice, gloria al Señor, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos, está en plural, no en singular, te está hablando de los cielos, y con el aliento de su boca el ejército de ellos. O sea, te está diciendo la Biblia que sí hay extraterrestres. Los extraterrestres, lo que no son seres humanos, son seres de una dimensión, de un nivel más alto que la raza humana. Y entonces, cuando en Ezequiel 28 te revela un ser que no es humano, que no es terrenal,
que la Biblia le llama el querubín. Por eso Ezequiel dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por la cual yo te eché, la palabra eché, que fue expulsado del tercer cielo. Ahora, ¿qué es el tercer cielo? Porque dijimos que el universo físico, ¿verdad?, es donde está el espacio y tiempo, donde está la materia y la energía, y donde están las diferentes miles de galaxias y sistemas solares, estrellas, entre otras cosas. Y el cielo, primer cielo, que es el cielo atmosférico, que es donde estamos nosotros. Pero la eternidad, ¿qué es la eternidad? Donde no hay tiempo, donde no hay día ni noche, donde habitan seres superiores a este mundo físico. Y el querubín estaba en la eternidad. Y Dios lo expulsa, según Ezequiel 28:14. Es ese querubín que Dios expulsa, él es que entra a lo que dice el Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y con el aliento de su boca el ejército de ellos. La Biblia te está diciendo que existen seres que no son seres eternos, o no están en la eternidad, sino que están en el universo físico. Licenciado Sandy, yo quiero por favor que usted de nuevo comparta con nosotros la definición que usted acaba de compartir de extraterrestre. Lo extraterrestre es aquello que no es terrenal, fuera de la Tierra. Ok. Partiendo de esa óptica, todo lo que no es terrenal, podríamos decir que el Hijo de Dios es o fue un extraterrestre. En esencia, él fue extraterrestre, porque cuando hablamos de Cristo, la Biblia, algunos exégetas enseñan que él encarnó. Cristo no encarnó. Eso se llama en hebreo inso, que un ser infinito aquí se hizo finito, o sea, él se hizo terrenal. ¿Fue extraterrestre, es extraterrestre, sí o no Jesucristo? Jesucristo fue extraterrestre porque él vino de arriba. Él dijo, yo vengo de arriba, o sea, nadie conoce al Padre sino aquel que vino de arriba. Ahora, es importante explicarle a la audiencia cómo fue ese fenómeno. Dios es extraterrestre porque Dios es espíritu y Dios está en una dimensión fuera de nuestro conocimiento. O sea que es bueno señalar aquí que cuando usted plantea el término extraterrestre, no se está refiriendo únicamente a marcianos, sino a todo lo que no es de la Tierra, todo lo que pertenece, pues diríamos, a otra dimensión. Es lo que entiendo que está planteado. Lo que pasa es que esos marcianos que nos vendieron a nosotros, eso viene después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, cuando estaba George Bush padre y Mikhail Gorbachev, había una confrontación entre ellos, una guerra de inteligencia. Y en Nuevo México y Arizona, son zonas desérticas, los muchachos, esos jóvenes que van siempre por el desierto a inventar, Estados Unidos se inventó esos muñecos con la cabeza grandota y los ojos grandes, y le ponían bombillos, y cuando esos jóvenes iban a esa zona cero, lo que hacía es que le prendían los bombillos. Y de ahí viene entonces esa teoría de los famosos marcianos con un cuerpo pequeño y un cabezón. Y los ojos grandes. Ese platillo volador, eso viene de un avión que creó Estados Unidos en ese tiempo llamado el B-2, que parece un platillo, una mantarraya. Para aquella época era un avión muy avanzado. Entonces cuando la gente veía ese avión que salía secreto, un avión que corre aproximadamente para la época 1.500 kilómetros por hora, podía entrar, podía fotografiar en Rusia a muchos gobernantes de Rusia, mucha gente famosa, incluyendo científicos, militares. Entonces la gente, de ahí vino la teoría de ese famoso platillo volador. Lo que estamos hablando aquí bíblicamente no es ese muñeco cabezón que nos vendieron a nosotros, porque no sé de dónde sacaron esos muñecos, pues ya revelamos de dónde lo sacaron y por qué la gente tiene esa óptica de que son cabezones. No, y déjeme decirse que ese muñeco ha traído muchas controversias, porque hace un tiempo yo conocí un caso de una pareja que el esposo se desapareció 2 días, y cuando la esposa le preguntó que dónde estaba, él le dijo que era que estaba con unos marcianos, que se había encontrado con ellos y que estaba compartiendo con esos marcianos. Entonces habría que ver cómo esos muñecos también se manifiestan, que no solamente son de 2 cabezas, puede ser que tengan las cositas también. Porque es un patrón aprendido, o sea, la raza humana se adapta a lo que tú le enseñas. Puede ser que esos muñecos tengan una cosita y que esa cosita haga que esa persona haya compartido 2 días con esa marcianita. La Biblia dice, doctora, que esos muñecos no tienen esa cosita, que son asexuales. Pero es importante, esa historia que usted dice, no fue como un cuerno, pastor. Entonces como que quiso meter los pobres marcianos en esa situación tan controversial. Dios mío, ¿hasta dónde llega el ser humano? Diga la verdad, estaba con una cosita 2 días. Es una forma del hombre desviar la atención.
Pero un tema muy importante, doctora, que usted dijo, Sí. y es que si Cristo era marciano, extraterrestre, eso hay que explicarlo, porque hay una audiencia, y bíblicamente hay que explicarlo. El apóstol Pablo dice que grande es el ministerio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Dice Dios, o sea, el Padre se manifestó en carne, visto por los ángeles. Porque los ángeles nunca hubiesen visto a Dios. No hay un ser creado que pueda ver a Dios en esencia y que viva. ¿Qué es Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible. Pablo te está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. O sea que si nosotros vemos a Cristo, podemos ver a Dios. Cristo es el canal, es la forma de Dios poder conectar con lo creado y poder salvar a lo creado y que lo creado o esta realidad no desaparezca, porque Dios es omnipotente y el universo físico, esta realidad no soporta a Dios 100%. Entonces los hebreos le llaman a eso ¿Por qué tú Insof, dices que no soporta a Dios 100%? porque Dios es demasiado poderoso y demasiado santo. Él es 7 veces santo. Por eso Dios está invisible a la raza humana, porque la raza humana ha caído y la raza humana se ha envuelto en el pecado y el pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, el pecado hace visible a Satanás. Recuerde que hablábamos aquí del carnaval. Hablábamos del carnaval, que no sé qué raro, el periódico no le dio a esa noticia y una semana después murieron 9 de lo que hablábamos. Hablábamos que el carnaval son puertas demoníacas, que rituales, fiesta demoníaca que le abren a los demonios, y ahí está la prueba. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos enseñar esto? Él es el Insof. La palabra Insof es un ser aquí infinito que aquí se hizo finito. Un ser superior aquí se hizo ordinario. Un ser que aquí no tiene necesidades fisiológicas, pero aquí la tiene. Un ser que aquí no se cansa, pero aquí se cansa. Era necesario que Dios se hiciera carne para poder salvar a la humanidad de lo que la ciencia llama extraterrestre. Que es muy importante entrar a plenitud acerca de ese tema. ¿Por qué la ciencia le llama extraterrestre? ¿Por qué se le aparecieron a los egipcios? ¿Por qué se le aparecieron a los mayas? ¿Por qué se le aparecieron a los incas? ¿Por qué le dieron las ciencias ocultas a la raza humana? ¿Por qué lo invocan en ciertas naciones como Haití, Ruanda, Burundi, el Congo, Cuba, Brasil, África? En diferentes países lo invocan y ellos manifiestan su sentimiento a la raza humana. Eso es importante explicarlo aquí. Usted me puede hablar esa parte que me llama bastante la atención, pastor, licenciado Sandy, esos países que hacen esa invocación a los extraterrestres. Háblame sobre eso, realmente conocía eso. Los extraterrestres, para llegar a la pregunta que usted me está haciendo, ellos llegaron primero que nosotros. Lo revela Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tiniebla estaba debajo de la mar, para que entiendan. Debajo de la mar. Pero ellos no se habían activado a este mundo, porque como ellos pecaron, desobedecieron. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha ni con carne ni sangre. Ahí lo está diciendo él. O sea que la batalla de aquellos que le sirven a Dios no es con carne ni sangre, sino contra tronos. Cuando te habla de tronos, está hablando de reyes, principados, potestades, dominio. Pablo es que manifiesta esta diferente jerarquía. Entonces, el apóstol Pablo está revelando que en el universo físico existen extraterrestres, pero que no son humanos, sino reyes, príncipes, potestades, dominio. Por eso Apocalipsis dice... O sea, que los demonios son extraterrestres. Vamos para allá, vamos para allá. Apocalipsis dice, y se le dio la llave del abismo y fue desatado al ángel que tienen como rey, que en hebreo es Apolión y en griego Abadón, que se llama un destructor. Eso era un rey, porque Dios no es rey de reyes y señor de señores por los reyitos que habitaron esta tierra. En otra galaxia existen reyes, en otros universos. Y uno de estos reyes, Satanás lo sedujo. El querubín caído entra al universo físico y por eso el profeta Ezequiel dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos habla más claro. Dice, y el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. La palabra estrella aplica para ángeles, porque los ángeles tenían luz, son seres de luz. ¿Qué representa la cola desde una óptica teológica? Representa 3 cosas: seducción, astucia, engaño. Él altera, él tritura la voluntad, el sentimiento de los ángeles y lo arrastra y lo engaña. Y por eso estos ángeles, que antes eran ángeles celestiales, porque hay ángeles eternos que habitan la eternidad, y hay ángeles que aunque son eternos también habitan el universo físico. Esos que habitan en el universo físico, que Pablo le llama celestiales, lo arrastró. Cuando ellos venían cayendo
a esta dimensión, cuando ellos venían cayendo, venían decomponiéndose y sufrieron lo que es una metamorfo. ¿Qué es una metamorfo? Es una combinación de metamorfosis, que es un inicio, y morfosis, que es la terminación de la metamorfosis. Eso se llama metamorfo. Entonces, ellos cuando venían atravesando las 4 dimensiones, que es el espacio, tiempo, materia, energía, su cuerpo angelical fue triturado por el pecado y sufrieron una metamorfo y se convirtieron en un ser incorpóreo, seres espirituales, lo que nosotros llamamos demonio. Ahora, ¿qué es demonio? Demonio es una palabra griega, demio, que significa seres inteligentes. Esos seres inteligentes perdieron su cuerpo y hoy en día no tienen cuerpo, son sombras. Para ellos manifestarse a este mundo necesitan un cuerpo. Por eso es que cuando ellos poseen los cuerpos manifiestan sus sentimientos. Por eso los brujos lo invocan. Y de repente usted ve en las redes sociales o un altar un brujo con candelo, un brujo con el caballo, o Santa Marta o Anaísa, que son géneros de demonio del sincretismo, y manifiestan sus sentimientos. Pastor, esos extraterrestres que usted ha explicado de forma detallada desde el punto de vista bíblico, histórico, son seres espirituales. ¿Cómo se manifiestan ellos? A pesar de que usted está indicando de que ellos hacen manifestaciones por medio de esos contextos del sincretismo, donde se hacen fiestas de palo, donde se promueve el gaga, incluso hemos visto hasta cantantes urbanos que le dedican canciones a esos seres espirituales que son demonios o espíritu inmundo, como lo dice la palabra del Señor, y han tenido ese tipo de manifestación. ¿Cómo se manifiestan para proteger a los seres humanos, esos extraterrestres, que no son de aquí de la tierra? Esos extraterrestres, aunque Adán, que fue el primer hombre que Dios creó de manera bíblica, hubiese pecado, todavía ellos no hubiesen entrado a la tierra. Ellos necesitaban una puerta, porque el mundo espiritual se rige por puerta. Tú puedes ser puerta de Dios o puerta de demonio. Dios, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Dios le dijo a Caín, el pecado está a tu puerta. ¿Qué le está diciendo? Hay un espíritu de homicidio que quiere poseerte, que te está susurrando al oído, no le abra la puerta. Pero Caín le abrió. Cuando Caín le abrió la puerta a Satanás, ¿qué hizo Satanás? Manifestó lo que él es, un destructor, mata a Abel. ¿Por qué? Porque Abel simplemente creyó que Cristo venía, hizo una ofrenda del cordero, creyendo que ese cordero iba a derramar su sangre. Y desde ahí la Biblia dice que el pecado de Caín se multiplicó por miles. Desde ahí empezaron los demonios a entrar a este mundo. Entonces, licenciado, de esa forma es que vemos que hay muchas personas que le invocan desde los tiempos antiguos. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no adoraron al creador del universo, sino que adoraron a lo creado. Y se envanecieron en su razonamiento, haciendo ave de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, estos espíritus que antes eran ángeles, hoy en día son espíritus incorpóreos, que la ciencia le llama extraterrestre, que lo invocaron los mayas, lo invocaron los incas, lo invocaban los egipcios, lo invocaban las naciones como los amorreos, los cananeos, los heteos, todas aquellas naciones que nunca creyeron, se olvidaron del Dios de sus padres, ellos lo invocaban hasta que Dios llamó a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Dios ataca fue al dios Nilo, que es en la filosofía egipcia es Atum, el dios de la fertilidad. Y por eso que usted vemos aquí que el Nilo se convierte en sangre. Y por eso Dios ataca a las 7 deidades egipcias. ¿Qué quería Dios? ¿Destruir a Egipto? No. Dios estaba mandando un mensaje a las naciones. Le está diciendo, vuélvanse a mí, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de mí. Esos dioses simplemente son demonios. Pastor, pero hay una controversia, porque escuchamos que Cuadro no tiene poder, que una figura creada con las manos del hombre no puede tener fuerza, no puede tener ese poder. Entonces, ¿cómo entonces estos cuadros, estas pinturas, ejemplo, Anaísa, etcétera, pueden tener este poder si la misma Biblia dice que no? En esencia, cuando los espíritus fueron impulsados, ellos quedaron sin fuerza. ¿Qué es lo que le da la fuerza? El pecado. Mientras más la persona practica el adulterio, la fornicación, la hechicería, la envidia, el egoísmo, el enojo, el chisme, la contienda, la promiscuidad, homosexualidad, levianismo, prostitución, eso le da fuerza a los demonios en tu vida y le da energía, porque nuestras almas son enérgicas y los espíritus necesitan esa energía. O sea, usted quiere decir que esos cuadros, que esas figuras creadas por el hombre obtienen o reciben ese poder mediante toda esa negatividad que usted acaba de plantear. Aquí le doy la respuesta concreta.
En primera instancia, los espíritus no habitan objetos sin vida. Eso se llama sincretismo o ocultismo. Eso viene desde porque donde primero se invocaban los demonios, a quien se le dio los nombres de cada espíritu fue a Nimrod, que fue 350 años después del diluvio y se rebela contra Dios. Todavía la humanidad tenía un estímulo para buscar a Dios, Noé y sus hijos. Pero este fue el primer hombre que se aparta de Dios. Y a él le fue revelado toda la ciencia demoníaca y cada nombre. Todos esos nombres que usted mencionó ahí, como la metresa, Metrisilía, Naísa, son nombres africanos. La Iglesia Católica los recibe y ahí se llama sincretismo, mezcla entre orishas africanos y santo católico. En este caso, Santa Marta en africano es la negra gunguna. En este caso, Belieder Khan es el varón del cementerio o San Miguel, arcángel. Entonces, cuando usted tiene un cuadro con San Miguel, el demonio no está ahí, pero usted lo invoca. Entonces, cuando tú lo invocas, el misterio sube y se te sube a ti, no al cuadro. Por eso es que los cuadros se llama idolatría, pero ahí no hay poder. Entonces, ahora, el pecado es... Interesante. Exacto. Acaba de poner. El pecado es lo que le da... Pues usted ve, doctora Julián, que en Génesis Satanás aparece como una simple serpiente, astuta y engañosa, no tenía fuerza. Pero cuando logra el hombre sacarlo de la presencia de Dios, él va tomando fuerza. Y Apocalipsis 12, ya en el último libro, aparece como un dragón de 7 cabezas, desafiante, porque ahí está todo su poderío, todo el pecado del mundo está en él, hasta el punto que está desafiando a su propio creador. Oye, es una realidad porque hemos visto películas, hemos visto películas a pesar de que son películas, donde hay personajes específicos que se alimentan de la energía de otros seres humanos. O sea que es una pura realidad. Ni siquiera en película los tóxicos drenan a uno. Exactamente, los tóxicos drenan a uno y incluso tienen hasta más fuerza y de verdad que es bien interesante, bien interesante. La exposición. Entonces esos extraterrestres que no son de aquí, de la Tierra, me gustaría que usted nos dijera que vienen como a beneficiar a los seres humanos, los ángeles. ¿Qué usted puede decirnos de eso? Hay gente que no creen en demonios, hay gente que no creen en ángeles, hay gente que no creen en nada. Ni en Dios. Y son ateos ni en Dios. Y ellos incluso se delatan porque se manifiestan como personas como que están endemoniadas. Mira, ya los extraterrestres, bíblicamente demonios, ya no son ángeles, porque perdieron su cuerpo. Los ángeles no son espíritus, son seres espirituales, son cosas diferentes, porque ellos poseen un cuerpo. Lo que son espíritus son los demonios, porque ellos no tienen cuerpo, lo perdieron. De esos seres que eran ángeles, hablamos de los tronos, que eran reyes. La Biblia dice, tienen por rey al ángel del abismo. Ese rey, él queda en una metamorfosis, y hay 4 más que eran reyes, que están al lado del río Éufrates en el desierto en prisiones eternas, según revela Apocalipsis. Eso vienen con más de 200 millones de demonios, de ángeles caídos. La Biblia lo revela, licenciado, como desfigurado, cara de hombre, cabello de mujer, colmillo de leones, cuerpo como sagitario de caballo, porque al pecado alterar su cuerpo, pero hubieron algunos que quedaron con su cuerpo. A esos que quedaron con su cuerpo aún desfigurado por causa del pecado, Dios lo encerró en prisiones eternas, porque te puede desaparecer este sistema solar en un abrir y cerrar de ojos. Un ángel de esos caídos te desaparece tu universo con un abrir y cerrar de ojos, porque son seres de alto poder. La Biblia dice Pedro, dice los Salmos, que los ángeles son poderosos en potencia. Un solo ángel desapareció a Sodoma y Gomorra, a tal punto que la desapareció del globo terráqueo. Los ángeles son seres de altos niveles. La Biblia nos enseña que hay una parte de ángeles que están a favor, licenciado, de los hijos de Dios, no tanto de aquellos que les sirven en el evangelio, porque hay gente que aún no son evangélicos, que están fuera, pero Dios tiene propósito con ellos. Y por eso que no encontramos ciertas personas que tuvieron accidentes, que debieron morir, pero no murieron, que aunque no tengan a Cristo, artistas, que todavía le están cantando al mundo. En el caso de Daddy Yankee, que Daddy Yankee tuvo un escenario, pero Dios lo protegió porque Dios tenía propósito con él. Entonces, no solo nos defienden a nosotros, a los que le servimos a Dios, sino también a aquellos que Dios tiene propósito con ellos. Entonces hay una batalla en el mundo espiritual entre estos seres, entre los ángeles y los seres incorpóreos que son demonios. Pero lo que llamamos extraterrestre son seres caídos que
se le aparecen a las personas, porque yo no dudo de lo que está apareciendo, porque Estados Unidos dijo que tiene esencia de que sí, que existen los ovnis, pero esta presencia que estos seres hacen es para engañar, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira y no hay verdad en él, es para engañar a la humanidad del verdadero Dios verdadero que existe. Una parte que me llamó mucho la atención cuando usted dice que son superiores a nosotros, ¿en qué usted se basa? Los ángeles son superiores a nosotros porque Adán, la Biblia era... Los extraterrestres. Sí, porque eran ángeles y hoy en día son demonios. Y los ángeles, según revela el autor de los Hebreos, fueron creados de dos componentes, que es fuego y aire. Por eso ellos son libres, son livianos al cosmos. Nosotros tenemos, aunque tenemos fuego, aire, pero tenemos tierra y tenemos agua. Por eso somos pesados. Adán, donde Adán estaba, el autor de los Hebreos dice que los hombres fueron creados un poco menor que los ángeles, en el nivel que Adán estaba. Adán salí de ese nivel, que en hebreo es macóncavo, mi lugar de gloria. Adán estaba en un lugar de gloria, un eterno presente en Edén. Por eso el pecado no afectó el huerto de Edén. El huerto de Edén Dios lo ocultó y mandó un querubín. Y ese querubín protege ese lugar de los hombres. Así mismo lo dice la Biblia. Que Dios mandó un querubín para proteger el huerto de Edén, para que el hombre no lo encuentre. Porque el huerto de Edén es eterno. Y como Adán pecó, fue sacado de esa eternidad. Ahí entonces Adán cae en un estado inferior. Y por eso nosotros somos inferiores a los ángeles. Yo quiero escuchar, licenciado, su posición acerca si usted considera que existe sí o no los extraterrestres. Poderoso. Bueno, el pastor ha dado una explicación muy clara del punto de vista bíblico y ha incluso ha puesto al manifiesto de que hay simulacros que se han hecho con algunos disfraces, específicamente de Estados Unidos. Eso igual un ejemplo que a veces encuentran como sirenas y cosas así. Hace muchas cosas como para entretenernos, como para distraernos. Y sabemos que hay un mundo oscuro que en realidad lo que quiere es taparle los ojos, poner venda a los seres humanos. Es como dice la misma palabra del Señor, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no les resplandezca. O sea, es lo mismo que está diciendo el pastor. O sea, el mundo de la tiniebla siempre, después de la caída, siempre Satanás como que se ha adelantado, como a proporcionar cosas delante de los seres humanos para que los seres humanos consuman eso y él alimentarse de eso. Y los seres humanos son los que le dan poder. Incluso cuando usted investiga quién le puso los nombres a esos santos, fue el mismo ser humano. ¿Quién le ha puesto los nombres, un ejemplo, a maquinarias pesadas para destruir a los mismos seres humanos? Fue el mismo ser humano. Y todo esto inducido ¿por quién? Es por el mismo Satanás. O sea, que el extraterrestre, desde el punto de vista que lo explica el pastor, yo mismo no entendía mucho, o sea, en ese sentido, lo que el pastor acaba de explicarle, que son seres espirituales que están a beneficio de nosotros y que se le llaman extraterrestres porque no son de esta tierra. Y también hay seres espirituales que están bajo el sistema caído, que son consecuencia de la desobediencia del mismo hombre, donde los demonios se han alimentado del hombre a través del tiempo, y entonces los demonios siguen siendo invocados por el mismo hombre. Y que por la promoción del pecado, entonces es que ellos se alimentan de cada uno de nosotros. E incluso los demonios no sienten placer porque son espíritu inmundo. Lo que provocan ellos es que los seres humanos generen placer en exceso con el fin de que se rebelen y se dividan con Dios. O sea, que poderoso lo que el pastor acaba de explicar. De verdad que esperamos que ellos que nos están mirando puedan entender, porque a nosotros siempre nos han vendido de que los extraterrestres vienen. Incluso hay muchos videos que generan muchos views, muchos likes, que presentan una nave, que presentan muñequitos con la cabeza grande. Incluso la misma ciencia nos viene presentando que según la evolución del cerebro, nosotros vamos a alcanzar un cerebro como los extraterrestres, y así sucesivamente. Pastor, queremos escucharle sobre todo lo que ha compartido con nosotros, capellán. Mire, en este mundo caído, como le decía ahorita, Satanás es visible ya. Satanás ya no anda escondiéndose, ya él está claro. El que no quiera creerlo es porque es parte del sistema. Aquí este mundo lo gobierna, este mundo Dios no lo gobierna. Eso lo he dicho aquí en otras entrevistas. Dios no gobierna este mundo, porque si Dios gobernara este mundo no hubiera... ¿Por qué él ha permitido eso? Si Dios gobernara este mundo no hubiera robo, no hubiera atraco, no hubiera violación. Porque Dios es un Dios de amor.
la Biblia dice que los ángeles adoran a Dios y dicen, santo es el Señor porque tus juicios son justos. Dios podía destruir al querubín caído, a todo ese ejército automáticamente, pero el querubín caído tenía liderazgo. Si Dios lo hacía así, iba a plantar el terror entre ellos. Y Dios prefirió mejor ser amado que temido. Ahora, Dios no creó a Adán para que Adán fallara. Adán fue que cometió el fallo, no Dios. O sea, este no fue el mundo que Dios eligió para nosotros, lo elegimos. Todo lo contrario, Dios dijo, yo, un ser tan puro como Dios y tan santo y tan poderoso. Por eso el apóstol Pablo dice que siendo Dios no tuvo nada de qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta su muerte. Tomando forma de siervo, se humilló hasta su muerte. Tomando forma, o sea, el creador de todo toma forma de siervo y se humilló hasta su muerte para poder salvar a la humanidad. O sea que Dios lo único que ha hecho es bueno, salvando a nosotros. Ahora, está de nosotros si queremos acercarnos a Él. Dios nos dejó a nosotros la voluntad de elegir la percepción, de elegir entre el bien y el mal. Usted elige o a Dios o a los demonios. Está claro, en este mundo hay dos fuerzas. En este mundo hay dos fuerzas y muchos, escuche bien lo que le voy a decir con esto, muchas de las familias que rigen este mundo, de la gente más poderosa, tienen pacto directo con Belcebú, incluyendo muchos artistas que hacen ritos satánicos, sacrifican. De hecho, aquí hubo un tiempo que se sacrificó un niño que fue muy famoso de la familia Llenas Aybar, que todo el mundo estaba claro que unos argentinos que eran embajadores hicieron un rito satánico con ese niño y don Joaquín Balaguer lo dejó salir libremente. Aquí todo el mundo está claro que el chamán Chakra, que hace como 5 o 6 años, lo que él hizo con sus hijos, con 2 hijos que no eran de él, lo mata. Lo vio la parte anal a los 2 niños. A la esposa le corta las venas, la deja de sangrar y se va con el hijo mayor. Y luego con el hijo mayor Lo viene. grande de eso, perdón, pastor, se va a la playa, se va a pasear, dejando esos cuerpos ahí totalmente destrozados, mutilados prácticamente. Y luego regresa a la casa, se acuesta con ese niño y lo mata al otro día. ¿Por qué? Porque esto Yo creo que la palabra psicópata. Esto fue un rito satánico. Eso fue un rito diabólico de una familia poderosa aquí en República Dominicana para llevarlo a otro nivel con Satanás. En la Victoria lo estaban esperando a él para matarlo. No que queremos que nadie muera, pero ¿por qué no lo llevan a la Victoria? Porque lo protegieron. Le prepararon una cárcel especial para él. Lo que pasa que estamos revelando cosas profundas. Muy delicadas. Cosas profundas que a la tiniebla no le gusta. Porque Satanás no gobierna, yo estoy aquí, él necesita cuerpo. Y por eso es que vemos que la Biblia habla de principado. Los principados gobiernan estados, continentes. Los principados gobiernan continentes. La potestades gobiernan potencia, por eso le llaman potencia. Los gobernadores son espíritus que influyen en los presidentes para encarecer la canasta familiar, para tomar préstamos, para que haya corrupción, para que haya robo, para empobrecer. Eso le llaman gobernadores. La potestad de la tiniebla son espíritus de alta jerarquía que incitan la tiniebla. La tiniebla es el género de ángeles, que eran ángeles, ahora son demonios, más sencillo. Esos son los que poseen cuerpo, los que manifiestan sus sentimientos, los que traen el alcohol, la borrachera, la prostitución, el lesbianismo, todas estas cosas que nos separan de Dios. O sea, tenemos una estructura totalmente gobernando este mundo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás vino a 3 cosas. Vino a matar, vino a robar, vino a destruir, pero que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. De manera pues que no hay ley que pueda juzgar a un hombre, a una mujer que ha decidido que Cristo es el arquitecto de su familia y de su destino. Y que Él vino a traer vida para que tengamos vida en abundancia. Y no obstante a eso, pastor, también ese personaje que usted mencionó, que era Chamán Chakra. Chamán Chakra, que era de los metálicos, también escuchaba música black metal, sí, que es una música que conecta directamente con el ocultismo, sí, con el diablo. O sea, desde el punto de vista analítico nuestro, es una persona que recibe una orden directa de Satanás para alcanzar un nivel, para alcanzar una dimensión, porque según los comentarios dicen que era trabajador, que era una persona que socializaba de forma normal. Pero yo en esos mismos entonces entrevisté a un satanista y él me dio muchas informaciones de los rituales que ellos hacen a oculta, de los aislamientos que ellos hacen, de los sacrificios que ellos hacen en un momento dado, como dirigirse a algunos cementerios, a sacrificar animales
como gallina, gato, perro, pero también tienen que sacrificar seres humanos, o sea, eso fue a la vista pública, como hay otro tipo de actividades que se hacen en ese mundo oscuro. Hubieron colegas, informaciones de que él una vez en público se bebió una sangre de un animal que mataron delante de todo el mundo. Eso fue públicamente que él lo hizo. Digo que son rituales como para alcanzar rango en esas estructuras satánicas. Y eso, gracias al Señor y gracias al Evangelio, eso se ha desintegrado mucho. Sí. Inclusive hay muchos ex satanistas que ahora le sirven a Dios, por eso es que Dios es real. Por ejemplo, yo mismo predicaba en una ocasión, en una vigilia, y un joven comenzó a maldecirme, un joven comenzó a decir, cállate, 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 sí. Y voy a reiterar esto porque yo soy aquí un representante igual que el pastor del Evangelio, a pesar de que soy psicólogo. Y él me decía, cállate, cállate, y me maldecía. Y me mandaba a callar. Pero cuando el joven lo trajeron de allá para acá, mientras yo predicaba, el joven yo le dije, tráiganlo y póngalo aquí adelante. El joven pasó llorando, comenzó a temblar, cayó de rodillas y vomitó un resguardo que tenía. O sea, hay gente que no quiere creer en el demonio, pero nosotros somos jóvenes y estamos perfilados, somos profesionales, claro. Pero nosotros sabemos que el diablo es real. ¿Y qué es lo que promueve el diablo? Lo que a la gente le gusta en este tiempo. La división, la división, la contienda. Lo malo. Y mire cómo el pastor explicaba esa dimensión demoníaca de la potestad. Un ejemplo, antes la gente escuchaba voces y eso tal vez se le atribuía a cierto trastorno psicológico. Pero la gente tiene el diablo adentro ahora. Espérate, entonces, la gente tiene el diablo adentro. Voz se atribuye, tú lo sabes, igual a esquizofrenia. No, porque ya eso, pero entonces, ¿cómo es el lío de lo diabólico con la esquizofrenia? Ya cuando es un trastorno, es un trastorno. Y eso lo tratan los psiquiatras, lo tratan los neurólogos, los psicólogos. Una persona que sufre de esquizofrenia es una persona que tiene el serotonina bajo, sí, según la ciencia. O sea, una cosa es que una persona tenga esquizofrénica y una cosa es que una persona esté endemoniada. Porque hay gente que está endemoniado en este tiempo. Y lamentablemente, usted siempre ve gente, un ejemplo, yo hablo un ejemplo dentro de los pensamientos, lo que es el intrapsiquismo, que hay gente que tiene conflicto interno con ellos mismos, hay gente que tiene problemas con ellos mismos, pero ¿por qué es? Cuando usted le hace una entrevista, una investigación, esa gente han visitado brujos, esa gente han hecho pactos directos, indirectos y se han involucrado en esos contextos de tal forma que ellos viven poseídos por Satanás. Y no lo quieren reconocer y es más fuerte cuando la persona tiene un conocimiento. O sea, cuando una persona tiene conocimiento, y es como yo le decía a alguien, los que crucificaron a Cristo, ¿quiénes fueron? Los que tenían conocimiento, los que se manifestaban de forma demoníaca, se veía en vista de todo. O sea, el que estaba endemoniado caía endemoniado. Y es como yo lo he dicho, ahí hay muchos videos en YouTube. Por ejemplo, yo dije en estos días aquí, yo tengo un video en YouTube donde yo unos jóvenes que nunca conocí, y le dije, pasen que quiero orar por ustedes. Y con una simple oración que yo no lo conocía a ellos, simplemente me invitan a predicar a esa iglesia. Ellos cayeron toditos y hacían gestos, sacaban colmillos, daban trompadas. Usted generó mucha controversia. Muchos querían salir corriendo, pero el video está ahí. Julián Capellán lo pueden buscar. Julián Capellán, usted ha generado un revuelo cuando usted dijo eso. Claro, porque los demonios son reales. ¿Y quién es que se levanta en contra de todo esto? El mismo Satanás. Porque Satanás está unido. El mismo Cristo dijo, un reino dividido nunca más prevalecerá. Por ejemplo, el pastor y yo venimos de acorde aquí con una cobertura junto con usted, con el fin de promover salud espiritual, salud física, salud emocional, salud mental, en todo el sentido. Pero el que tiene un ejemplo, sus situaciones internas o cierta cobertura diabólica, mire, yo predicando una vez le dije a un grupo de gente en los cartones de los Minas, y se lo dije de forma tajante, ustedes prefieren seguir bajo la cobertura del diablo, vengan que quiero orar por ustedes. Y cuando vinieron todos, caían endemoniados. Y ahí estaba el esposo de una joven que cayó como una culebra, y eso se ve en las redes sociales. Y yo le dije, ¿cuál es el esposo de ella? Dale mucho amor, quiérela mucho, ámala mucho. ¿Y qué me decían a mí? Que él le daba golpes y la humillaba. O sea que Dios es real. Entonces, ¿quién puede descartar de que Dios es real, de que Dios es poderoso? Que todo lo que está diciendo el pastor es una realidad, donde a nosotros nos han vendido sueños, siempre con el fin de entretenernos, con el fin de ponernos cosas delante de la vista de nosotros para generar creencias falsas, para que nosotros, que esas creencias falsas, nosotros las creamos, donde el pastor ha explicado desde el punto de vista bíblico, histórico, de forma clara y detallada,
la realidad de estos seres espirituales que a nosotros nos han vendido por medio de muñecos. Es como yo he dicho, Estados Unidos no controla el clima, en otros lugares no controlan el clima. Entonces, ¿por qué hay tanta descompensación? Un ejemplo del clima, del cosmos. ¿Por qué hay tanto deterioro del sol? ¿Por qué hay tanto deterioro del planeta? ¿Por qué hay amenaza con el sol, con la luna, con el mismo mar? ¿Por qué hay tantas cosas extrañas? Porque hay un control, y el pastor habló de eso, de ese mundo oculto que se promueve, que se manifiesta de tal forma para entretenernos a nosotros y para traer temor. Por eso el pastor explicaba, como dice la Biblia, que este sistema está dirigido no es por Dios, es que la Biblia lo dice, es por el Dios de este siglo, con D minúscula, que es el mismo Satanás, al cual la mayoría de gente le obedece. Porque la luz vino al mundo y los hijos de la tiniebla amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. O sea, las obras de Satanás son malas y eso es lo que a la gente le gusta. Y hemos hablado mucho de la conducta social, antisocial, en este tiempo es lo que la gente consume, la promiscuidad, el morbo, la perversión, el maltrato. Hablamos, un ejemplo, en una ocasión aquí sobre la burla, hablamos. Y un ejemplo, mire el joven, un ejemplo que tiene problemas. Él dice, por mí ella conseguí 2 cosas, no fue por él, fue por las redes sociales. Y gente que se compadecieron de esa situación. Pero si no hubiese existido las redes sociales, los medios, donde ella pudiera ser vista por personas, que aquí hay gente buena que se compadece. Esa muchacha que ganó en ese certamen de belleza, ¿cómo estuvieran sus emociones ahora mismo? Su autoestima, ¿cómo estuviera? Porque él la dañó. En el subsuelo. Él la dañó, él se burló de ella en público. Ay, sí. Él la humilló, o sea, la subió y luego la dejó caer. ¿Y cómo cayó la joven explotada? Y déjame decirte que eso se está practicando mucho en estos tiempos. Exactamente. Las personas que devalúan, que atropellan, que enjuician, que apuntan a los demás sin tomar en cuenta que el ser humano no debe de hacerle al otro lo que no le gusta que le hagan. Exacto, por eso nosotros estamos perdiendo la sensibilidad poco a poco, y el corazón se está poniendo un poquito más duro cada día. Por eso es lo que explicaba el pastor y lo que yo decía, apoyando lo que él decía, es que antes el diablo le hablaba a la gente, y a pesar de que hay gente que el diablo le habla, pero la gente tiene el diablo adentro. De la única forma que la gente puede sacarse esos demonios yendo a la iglesia, es entendiendo y reconociendo lo que dijo Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo dijo, apartado de mí, nada podrán hacer. Que no está con Dios, lamentablemente está con el otro. Usted me va a disculpar con lo que yo le voy a decir a los dos y a nuestra querida audiencia. Yo conozco gente que es más mala que el mismo diablo. El diablo le queda, mire, así, chiquitico. Yo conozco gente que el diablo es un niño de teta. Pero hay algo bueno, doctora, y es que el mal... O sea que hay varios diablos, que quede claro en ese sentido. No, hay algo bueno, doctora, y es que al final de todo, yo veo que Dios está obrando en todas las esferas. Ahí yo vi una entrevista de Diomedes del grupo mío. Diomedes del grupo mío lo vi delgado. ¿Y qué le pasa? Y en la entrevista él dijo que una de estas evangélicas que van a los hospitales, porque nosotros vamos a los hospitales y predicamos a los enfermos, le dijo, ¿tú crees en Dios? Fíjense que simplemente se lo acordó. Y él dijo, yo creo en Dios. Y desde ahí dice él en la entrevista que sintió como que eso le entró. Y que el cuerpo empezó a recibir los medicamentos. Y hoy en día está él yendo a la iglesia y adorando. O sea, el Señor ya está llamando a los que son de él, de todas las esferas. Así es. Pobres, ricos, pequeños y grandes. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No tanto que me oyen, sino que me siguen. Es verdad. Satanás gobierna este mundo, pero Cristo va a venir y va a derrotar el sistema caído. Y la Biblia dice que va a gobernar esta tierra y le va a enseñar a los hombres cómo gobernar con justicia. Y Él va a reinar en la tierra 1000 años. Y lo fuerte es que ya el tiempo está cercano. Escuche bien, escuché un científico de la NASA mandándole un mensaje a Vladimir Putin, a Xi Jinping de China y a Biden de los Estados Unidos, diciendo que tengan cuidado, que en vez de enfocarse en el calentamiento global, porque ya la Tierra ya no está en el calentamiento global, sino que la Tierra ha pasado una etapa que le llaman ebullición. O sea, también otro científico de Japón dice que en los últimos 7 años la Tierra va a experimentar catástrofes nunca antes vistas por la raza humana. Ya vimos lo que pasó, el terremoto en Taiwán, el terremoto el año nuevo en Japón, también tembló la tierra en Nueva York, también tembló la tierra en Japón de 5.5.
Ya para la República Dominicana, los nuevos ciclones, ya los científicos dicen que ya no es categoría 4, sino que ya lo llevaron a categoría 5. ¿Por qué? Porque el ser humano en esta etapa caída, en vez de unirse, lo que cada día lo que quiere es más guerra. Porque yo me pregunto, ¿por qué Biden? ¿Por qué Vladimir Putin? ¿Por qué Xi Jinping? ¿Por qué Kim Jong-un no se ponen de acuerdo? Porque esos líderes que tienen bombas nucleares y armas de destrucción masiva no se ponen de acuerdo, no se pondrán de acuerdo, porque estamos en un sistema caído, estamos en un mundo caído, que Satanás gobierna a través de la raza humana, y la raza humana no ha entendido. Por eso Dios le dijo a Salomón en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si el mundo entero reconozcamos que estamos mal, que le hemos fallado a Dios, y clamáramos a Dios, Dios se manifestara en este mundo y Satanás quedaría derrotado. Pero no queremos eso. ¿Sabe por qué? Porque Satanás utiliza los recursos que sabe que a esta carne le gusta. Mira esto, licenciado. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué le dijo al Señor? Le dijo, si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Ahí está. O sea que Él tiene esos reinos. Él tiene todos los reinos del mundo. Y le dijo al Señor Jesús, al que yo quiera se lo entrego. Pero ¿qué le dijo Jesús, licenciado? Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorará. Pero ese reino que Satanás le estaba dando a Jesús, se lo está dando a los hombres. Satanás te da lo que tú quieras, pero al final te lleva tu alma. Así es. Sí, es un sistema como con ese mismo diseño, donde el que tiene más porque consigue más, y el que no tiene, si tiene, entonces como que su vida como que va a la deriva. Y eso se ve en diferentes países, en diferentes esferas. Incluso hay libros que se han escrito de personas que han alcanzado grandes logros y al final termina su vida de una forma horrenda. O sea, que es una realidad de que la gente que está mirando este espacio pueda entender que en Cristo solamente hay salvación, en Cristo nosotros estamos seguros, en Cristo es de la única forma que nosotros vamos a poder sobrevivir, subsistir. Es un sistema como yo decía, nosotros estamos vendidos y comprados. O sea, de la única forma que nosotros vamos a poder permanecer un poquito con el tiempo es sirviéndole a Cristo. Y se han hecho hasta experimentos con cristianos donde se ha demostrado el nivel de espiritualidad por medio de esos experimentos, de que el cristiano es como una amenaza para el sistema. El cristiano tiene una mente superior. El cristiano, estamos hablando de un cristiano saludable, no de ese cristiano fanático, que tiene una conducta tergiversada, o ese cristiano que manifiesta esa conducta antisocial dentro de ese mismo contexto del cristianismo, sino ese cristiano saludable. Y ese cristiano saludable es el que ha influenciado en todos los ambientes, de tal forma que este país es un país bendecido, y como decíamos anteriormente, el evangelio se ha metido en todos los medios de comunicación, y el evangelio era para personas obsoletas, para personas laicas, para personas vegetales, para personas toscas. O sea que el evangelio de una u otra forma nos ha beneficiado a cada uno de nosotros. Y es una gran bendición cuando alguien incluso tiene un enfermo o tiene una situación o tiene cualquier problema, donde acude a pedir oración a quien, a Cristo. Y mayormente se apoya en quien, en los hermanos, y al final todos somos hermanos. O sea, lo que hay que entender es que hay que levantarnos en contra de quién, de Satanás, de su demonio. Porque yo soy de lo que digo, nosotros somos más los buenos que los malos. Ahora, ¿dónde yo me incluyo? Yo siempre me incluyo en lo bueno y trato de hacer patria. Trato de hacer patria espiritual, patria celestial, patria terrenal, con mi accionar. Y yo digo que la mejor forma de darle la gloria a Dios es cuando yo puedo ayudar a alguien, orientar a alguien, extenderle la mano a alguien. Porque en este tiempo se está viviendo un tiempo donde la gente solamente piensa en ellos. Sí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Aunque hay gente que son diferentes, que benefician mucho a la sociedad, y vemos a alguien muy especial que está cerca de nosotros, que es la doctora Controversia, que a veces está haciendo algunas obras sociales en beneficio de la sociedad. O sea, que es bueno representar a Dios. Nosotros representamos a Dios. O representamos a Dios o representamos al diablo. Y esa es la realidad.
Pastor, ¿usted quiere compartir con nosotros algunas consideraciones sobre este tema tan complejo? Sí, bueno, hoy en día la gente anda de aquí para allá y de allá para acá. La Biblia dice que bienaventurado el varón que ha puesto en Dios su confianza. Yo creo que este es el momento ya de que la República Dominicana y el mundo entienda que existe un Dios, y es un Dios de amor, un Dios bueno. Y me alegro, doctora, ver un hombre como Freddy Veragoico, que era un hombre duro, era un hombre que pensamos muchas veces que era ateo, y terminó glorificando y adorando a Dios. Y tenga la certeza que a Freddy, Dios hoy en día está durmiendo en el paraíso para el día de la resurrección. Que así como Freddy era un hombre duro, era un hombre que no era muy ligado a lo que es la parte religiosa del Evangelio, aceptó a Cristo. Así le mandamos este mensaje a toda la audiencia. Jesús, el Señor dice en su palabra, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Si quiere que Dios se acerque a ti, acércate a Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, ahora vamos a hacer un